Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia del perro familiar. En la provincia de Tucumán, ubicada en el norte de Argentina, se levantaba imponente el ingenio San Martín. Este extenso complejo azucarero, rodeado de cañaverales que se perdían en el horizonte, era el corazón palpitante de la economía local. Sin embargo, bajo su fachada de prosperidad industrial, se ocultaba un oscuro secreto que atormentaba a los trabajadores y llenaba las noches de susurros y temores. El ingenio San Martín no solo era conocido por su producción de azúcar, sino también por una leyenda aterradora que se había transmitido de generación en generación. Los trabajadores del ingenio contaban historias susurradas sobre un perro negro gigante, una bestia de ojos como brasas ardientes que merodeaba los campos de caña durante la noche. Este ser, conocido como el perro familiar, era descrito como un demonio al servicio de don Ernesto Saldívar, el enigmático y temido dueño del ingenio. Una noche de luna llena, el joven Carlos, un trabajador diligente y respetado, fue convocado para una tarea extra en los campos. Sus compañeros lo vieron dirigirse hacia los cañaverales, linterna en mano, sin saber que sería la última vez que lo verían con vida. Al día siguiente, Carlos no apareció a su turno de trabajo. Su ausencia desencadenó una serie de misteriosos asesinatos que pronto se convertirían en el tema de todas las conversaciones en el ingenio. Los rumores sobre el perro familiar comenzaron a crecer, alimentados por el miedo y la superstición. Se decía que la bestia era el guardián de un pacto infernal entre don Ernesto y fuerzas oscuras. A cambio de prosperidad para su ingenio y riquezas incalculables, don Ernesto debía ofrecer almas humanas a su maligno protector. Cada año, cuando la cosecha de caña de azúcar llegaba a su fin, el perro familiar exigía su tributo en forma de vidas humanas. Los trabajadores del ingenio, agotados por las largas jornadas y atemorizados por la posibilidad de ser la próxima víctima, empezaron a mirar sobre sus hombros, temiendo el más mínimo ruido en la oscuridad. Las noches en el ingenio San Martín se volvieron un tiempo de terror, donde cada sombra podía esconder a la bestia infernal. La desaparición de Carlos fue solo el comienzo. Una a una, más personas empezaron a desaparecer, dejando atrás familias destrozadas y un manto de miedo que cubría la comunidad. La leyenda del perro familiar ya no era solo un cuento para asustar a los niños. Se había convertido en una aterradora realidad para aquellos que vivían y trabajaban en las sombras del ingenio San Martín. En la oscuridad que envolvía los cañaverales del ingenio San Martín, los trabajadores murmuraban historias de terror sobre don Ernesto Saldívar, el enigmático propietario del ingenio. Decían que su riqueza y el éxito desmesurado del ingenio no eran fruto del mero esfuerzo o la suerte, sino del resultado de un pacto oscuro y antiguo con fuerzas sobrenaturales. Según la leyenda, don Ernesto era el último heredero de una larga línea de dueños del ingenio, cada uno de ellos vinculado por un pacto infernal con el diablo. Este acuerdo maligno aseguraba que el ingenio prosperaría más allá de lo imaginable, siempre y cuando se realizara un sacrificio anual, la entrega de almas humanas a una bestia demoníaca, el perro familiar. Esta criatura, más espectro que animal, era el encargado de cobrar el tributo sangriento, acechando en las sombras y llevándose la vida de aquellos marcados por don Ernesto. La desaparición de Carlos y las siguientes muertes misteriosas no eran sino la continuación de este ritual macabro. Don Ernesto, con su mirada fría y calculadora, seleccionaba cuidadosamente a los obreros más solitarios y desamparados para el sacrificio, aquellos cuya ausencia pasaría desapercibida en el gran esquema del ingenio. Los trabajadores, aunque paralizados por el miedo, comenzaron a unir los puntos. Muchos recordaban cómo, año tras año, compañeros desaparecían sin dejar rastro al finalizar la zafra. Estas desapariciones, siempre atribuidas a accidentes o fugas, ahora tomaban un significado más siniestro. Mientras tanto, don Ernesto continuaba su reinado de terror sobre el ingenio, manteniendo a los trabajadores en un estado constante de miedo y sumisión. Su mansión, situada en una colina con vista a los campos de caña, se erguía como un monumento a su poder y crueldad. Nadie se atrevía a desafiarlo, pues el miedo a la bestia que lo protegía era demasiado grande. Una noche, un grupo de trabajadores, atormentados por la desaparición de un amigo cercano, se reunió en secreto.
Con la luz de las lámparas temblando en sus manos y la angustia marcada en sus rostros, decidieron que debían hacer algo. Era hora de descubrir la verdad detrás del pacto de don Ernesto y enfrentar la aterradora realidad del perro familiar. Sin saberlo, estos valientes hombres y mujeres estaban a punto de desentrañar el misterio más oscuro del ingenio San Martín, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre y pondría en juego su propia existencia. La batalla por sus almas y por la justicia en la tierra de los cañaverales estaba a punto de comenzar. La lucha parecía interminable, un baile macabro bajo la luz de la luna. Finalmente, con un último rugido ensordecedor, el perro familiar asestó el golpe mortal. José cayó al suelo, su cuerpo desgarrado y irreconocible, la vida escapándose de sus heridas. Cuando los trabajadores llegaron al lugar al amanecer, guiados por los gritos de José, encontraron una escena de horror. El cuerpo de su amigo y compañero yacía destrozado entre los cañaverales, un recordatorio brutal del poder del perro familiar y del pacto infernal de don Ernesto. El miedo se apoderó del corazón de cada trabajador. La leyenda del perro familiar ya no era solo un cuento para asustar, era una realidad sangrienta y despiadada. Sabían que debían actuar, pero el terror los mantenía prisioneros. La sombra del perro familiar se cernía sobre el ingenio San Martín, un presagio de más muerte y sufrimiento por venir. Los trabajadores, aún conmocionados por el brutal asesinato de José, sabían que debían actuar. Una noche, un pequeño grupo liderado por Ana, conocida por su valentía y determinación, se reunió en secreto. Estaban decididos a desentrañar el misterio del perro familiar y poner fin a la cadena de muertes. Bajo la oscuridad de una luna nueva, se dirigieron sigilosamente a la mansión de don Ernesto. El plan era buscar en el sótano, lugar del que se rumoreaba contenía secretos oscuros y prohibidos. La mansión, una estructura imponente y decadente, se alzaba ominosa bajo la noche estrellada. Con cada paso, el grupo sentía la opresión del peligro que los rodeaba. Lograron entrar en el sótano a través de una pequeña ventana que uno de ellos conocía. El aire dentro era frío y húmedo, cargado de un olor a moho y tierra. Alumbrados solo por débiles linternas, comenzaron a buscar, moviéndose entre sombras y viejos muebles cubiertos de polvo. En lo profundo del sótano, descubrieron una habitación oculta detrás de una estantería. Era un lugar que helaba la sangre, un santuario dedicado a prácticas oscuras y rituales satánicos. Las paredes estaban adornadas con símbolos desconocidos y perturbadores, y en el centro de la habitación, un altar improvisado con manchas oscuras que parecían sangre. Sobre el altar, encontraron un libro antiguo de aspecto siniestro. Su cubierta estaba hecha de un material desconocido y se sentía fría al tacto. Al abrirlo, descubrieron que estaba escrito en un lenguaje extraño, pero entre sus páginas hallaron notas escritas por don Ernesto, revelando la verdad sobre el perro familiar y el pacto con el diablo. Las notas describían cómo cada dueño del ingenio, desde los antepasados de don Ernesto, había renovado el pacto, ofreciendo almas a cambio de prosperidad y poder. El perro familiar era el recolector de estas almas, una criatura invocada por el primer Saldívar y ligada eternamente al destino del ingenio. Mientras leían, el grupo comprendió la magnitud del horror que enfrentaban. No era solo una bestia lo que debían temer, sino la ambición desmedida y la maldad de un hombre dispuesto a sacrificar vidas humanas por riqueza. Armados con este conocimiento, decidieron enfrentar la maldición. Sabían que el próximo sacrificio se acercaba con la cosecha y estaban decididos a detenerlo. Con el libro en mano, Ana y sus compañeros planearon su próximo movimiento. Era una batalla no solo por sus vidas, sino por el alma de todo el ingenio. Mientras abandonaban el sótano, una sensación de urgencia los invadía. El tiempo se agotaba y debían actuar rápido para evitar más muertes y liberar al ingenio del yugo oscuro que lo había atormentado durante generaciones. La noche del enfrentamiento había llegado. Ana y su grupo, armados con su recién adquirido conocimiento y herramientas para combatir lo sobrenatural, se dirigieron hacia el corazón del ingenio San Martín. La luna llena iluminaba su camino, creando una atmósfera ominosa que presagiaba la inminente batalla. El grupo, determinado pero temeroso, se adentró en los cañaverales, donde creían que residía el perro familiar. La noche estaba inusualmente silenciosa,
como si la misma selva contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Cada paso crujía bajo sus pies, quebrando la tensión en el aire. Al llegar al centro de los cañaverales, encontraron un claro que parecía haber sido utilizado para rituales oscuros. Un círculo de piedras negras yacen en el suelo, y en su centro, marcas de quemaduras y restos de lo que parecían ser ofrendas antiguas. Era el lugar perfecto para una emboscada. Los trabajadores formaron un círculo, sosteniendo sus crucifijos y botellas de agua bendita, mientras Ana, con el puñal de plata en mano, se preparaba para enfrentar a la bestia. El aire se cargó de electricidad y una sensación de peligro inminente los envolvía. De repente, el silencio fue roto por un gruñido profundo y gutural. De entre las sombras emergió el perro familiar, una criatura de pesadilla con ojos ardientes y dientes como dagas. Su pelaje era negro como la noche, y de su boca emanaba un vapor que olía a azufre y muerte. El grupo retrocedió instintivamente, pero Ana los alentó a mantenerse firmes. La bestia avanzó, sus ojos fijos en ellos, emitiendo sonidos que helaban la sangre. Uno de los trabajadores, paralizado por el terror, rompió el círculo, permitiendo que el perro familiar se abalanzara. La lucha fue caótica y sangrienta. La bestia atacaba con una ferocidad inhumana, desgarrando carne y rompiendo huesos. Los trabajadores respondieron con valentía, arrojando agua bendita y golpeando con todo lo que tenían. El perro familiar, aunque herido por el agua y el puñal de plata, parecía casi invencible. En un momento crítico, Ana logró acercarse lo suficiente para clavar el puñal en el costado de la bestia. El perro familiar aulló de dolor, un sonido que resonó a través de la selva y por un momento pareció debilitarse. Aprovechando la oportunidad, los trabajadores redoblaron sus esfuerzos, atacando con una furia nacida del miedo y la desesperación. Finalmente, con un último aullido que se extinguió en la noche, el perro familiar cayó, derrotado. El grupo, exhausto y herido, se reunió en el claro. Habían ganado, pero a un costo terrible. Varios de ellos yacían muertos o gravemente heridos. Mientras observaban los restos de la bestia, que ahora parecía más un perro grande y menos una criatura de pesadilla, se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Habían roto el pacto infernal de don Ernesto, pero sabían que la verdadera batalla aún no había terminado. La lucha contra la maldad en el corazón del hombre, representada por don Ernesto, sería su próximo desafío. Con determinación y el peso de la pérdida sobre sus hombros, se prepararon para enfrentar al verdadero mal detrás del perro familiar. Tras la caída del perro familiar, el grupo de trabajadores, liderados por Ana, se dirigió hacia la mansión de don Ernesto Saldívar. La noche envolvía la estructura como un manto y las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose en formas inquietantes. Cada paso que daban hacia la casa era un desafío a su coraje, una prueba de su determinación para poner fin a la oscuridad que se había apoderado del ingenio. Al llegar a la mansión, el grupo se encontró con las puertas abiertas de par en par, como si los estuvieran esperando. Adentrándose en el vestíbulo, los ecos de sus pasos resonaban en el silencio sepulcral. La casa estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Mientras avanzaban, el aire se tornaba más frío y un sentimiento de malestar los invadía. Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían seguirlos con la mirada, y cada habitación que inspeccionaban estaba llena de objetos extraños y macabros, reliquias de un pasado oscuro y oculto. Finalmente, llegaron a una puerta al final de un largo pasillo. Sabían que detrás de esa puerta se encontraba don Ernesto, el arquitecto de sus pesadillas. Ana, con el puñal de plata aún en mano, la abrió con determinación. La habitación estaba bañada en una luz rojiza, emanando de velas dispuestas en un círculo. En el centro, sobre un altar improvisado, yacía un libro antiguo abierto, el mismo que había revelado el pacto infernal. Y allí, frente al altar, estaba don Ernesto, con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. «Ya es demasiado tarde», dijo con voz helada. «El pacto no puede romperse tan fácilmente. El perro familiar era solo un sirviente. El verdadero poder reside en mí». En ese momento, la habitación comenzó a temblar.
y una fuerza oscura pareció emanar de don Ernesto. Las sombras se retorcían y se alzaban como serpientes, amenazando con envolver a todos en la habitación. Ana y los trabajadores, aunque aterrados, se mantuvieron firmes. Sabían que la lucha no era solo por sus vidas, sino por el alma de toda la comunidad. Con un grito de batalla, se lanzaron contra don Ernesto, desatando la furia acumulada de años de sufrimiento y miedo. La lucha fue caótica, un torbellino de sombras, gritos y acero. Don Ernesto, potenciado por el pacto oscuro, se defendía con una fuerza sobrenatural, pero la determinación de los trabajadores era inquebrantable. En un momento decisivo, Ana logró atravesar la barrera de sombras y alcanzó a don Ernesto con el puñal. Un grito desgarrador llenó la habitación mientras la figura de don Ernesto se desvanecía, disolviéndose en la nada. La casa quedó en silencio, las sombras se disiparon y la luz de la luna volvió a llenar la habitación. Los trabajadores, exhaustos pero victoriosos, sabían que la maldición había terminado. El pacto había sido roto y con él la oscuridad que había consumido al ingenio San Martín. Al salir de la mansión, vieron los primeros rayos del amanecer. Un nuevo día había llegado, simbolizando un nuevo comienzo para todos ellos. El terror había terminado, pero la leyenda del perro familiar y la valentía de aquellos que se enfrentaron a la oscuridad perdurarían por siempre en los susurros del pueblo y en los corazones de la gente del ingenio.